el Evangelio de la gracia de Dios, pero esta gracia bien entendida. El apóstol Pablo, en Mileto, una ciudad griega que hoy pertenece a la nación de Turquía, allí él convocó a los ancianos de Efeso, una ciudad próxima, con el propósito de darle su último mensaje de despedida definitiva, porque él mismo dice así: ninguno de vosotros verá más mi rostro, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Como ya lo hemos apreciado en mensajes anteriores, el verdadero Evangelio que le encomienda al apóstol Pablo es el Evangelio de la gracia de Dios. Por consiguiente, si anhelamos ser fieles a Dios, entonces debemos anunciar este Evangelio, no cualquier Evangelio, sino el Evangelio de la gracia. Muchos no han podido entender bien en qué consiste. Por un lado, hay corrientes que mezclan la gracia con la ley, lo cual es una falsa enseñanza. Lo podemos apreciar al leer el primer capítulo del apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. No obstante, hay otros, a los cuales me quiero referir hoy, que no han entendido la gracia de Dios y predican libertinaje, como si la gracia fuera un permiso para vivir en el pecado. El apóstol Judas nos enseña en su carta acerca de la existencia de falsos predicadores. Capítulo 1, único capítulo de Judas, ¿no? Leemos en el versículo 3 diciendo: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No es gracia la que están predicando, sino que convierten la gracia por libertinaje. Judas dice: peleen por la fe dada a los santos, esa fe que recibimos como un regalo. ¿Cuál es esa fe? La justicia por la fe que ha sido dada es un regalo para los santos. Pero por esa fe es que tenemos que contender o luchar. ¿Por qué? Precisamente porque han entrado ciertas personas que han convertido la gracia por libertinaje. Están proclamando un falso evangelio, que se puede vivir de cualquier manera, que se puede vivir en el pecado, que está todo bien, que está todo permitido. Los que proclaman este mensaje, dice Judas, son hombres impíos. Enseñan que con su cuerpo puedes hacer lo que quieras. No están enseñando la gracia, sino que enseñan libertinaje. Están intercambiando la gracia por libertinaje. Están sustituyendo una palabra por otra. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 6, versículo 1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta está en el versículo 2. Dice: en ninguna manera. Dicho en otros términos, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Bajo ningún concepto. El apóstol Pablo es un predicador del mensaje de la gracia de Dios, y es el que nos enseña enfáticamente que debemos apartarnos de todo tipo de pecado. ¿Cómo lo explica en Efesios capítulo 5, versículo 5, donde también vemos las consecuencias de vivir en el pecado? Dice así: porque sabéis esto, que ningún fornicario,
Es decir, ninguno que tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y el versículo 6 comienza diciendo, nadie os engañe con palabras vanas. También podemos leer estas enseñanzas del apóstol Juan, en este caso en Apocalipsis 21:8, y dice, después de hacer una larga lista de pecados, dice, estos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Yo quisiera ahora orar para quienes han escuchado esta palabra, porque la gracia de Dios es precisamente para limpiarnos de todo pecado. Querido Padre, te ruego por aquellos que han escuchado esta palabra, que tú estés ahora mismo limpiando sus corazones. Aquellos que con un corazón arrepentido están dispuestos a abandonar todo tipo de pecado, que tu gracia, que es maravillosa, les limpie y les perdone a través de la maravillosa y poderosa sangre de Jesucristo. Amén y amén.